Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario, comenzamos con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Acuario y el trabajo. Vamos a ver. Tienes unas expectativas grandes de cara a futuro respecto en el trabajo que estás, Acuario. Lo que pasa es que hay algo, son muy buenas expectativas, lo que pasa es que hay algo que aquí te confunde un poco, de que si tú estás en el lugar correcto para conseguir esas expectativas. Yo te tengo que decir, Acuario, aquí dentro del trabajo se tienen que estabilizar ciertas cosas, ¿vale? Yo te lo voy avisando, te digo que se van a ir estabilizando más adelante, sí. Acuario, que no estáis trabajando. De 7 a 15 días vas a obtener noticias positivas relacionadas con el trabajo. Acuario, que tenéis un negocio. Hay cierta duda sobre este negocio o sobre una persona que se hace cargo de este negocio. Dice, hay cierta duda. Entonces, esto es algo, Acuario, que tienes que ver tú muy claro, las dudas que tienes, si estás en lo cierto, si no estás en lo cierto, si es recomendable seguir con una sociedad o no. También lo están diciendo los que estéis en sociedad. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, con tu economía. Acuario y tu economía. Los que estéis esperando solucionar algo que tenga que ver con la economía y la familia, dice, hay muchas amenazas a día de hoy y se están poniendo muchos obstáculos. Pero esto se verá solucionado y no va a tardar más del mes de agosto. O sea que para el mes de agosto esto estaría solucionado. ¿Qué es lo que pasa aquí, Acuario? Que no interesa que salga algo a la luz. Eso sale clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver. Acuario que estáis solteritos. Cuidado con las personas que se acercan a vuestra vida, Acuario. Porque mira, a mí me hablan de una relación, sí, me hablan de una relación, pero también me dicen que esta relación en un futuro podría haber una traición. No lo están confirmando como tal, es decir, sí, va a haber una traición, pero dicen mucho cuidado porque aquí podría haber una traición de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Acuario que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto, Acuario, y esto sucede, tú tienes una relación y luego hay una traición, dicen las cartas que tú no tardarías en rehacer tu vida. O sea, no tardarías. Decían que en muy poco tiempo tú reharías tu vida. Que tengas mucho cuidado con esta primera persona que aparece, porque ya se le ve de primeras que tiene algo con alguien, que no es una relación seria, pero que hay alguien más. Y que juega con esta persona. Si tú te das cuenta de esto, yo pienso que no caerás. Pero si no te das cuenta, posiblemente caigas. Y después en un futuro haya una traición. Bien, vamos a seguir, seguimos. Acuario que estáis solteros. Vamos a ver.
Es que en un principio, hombre, yo te voy a decir una cosa, esta persona se vende muy bien. Además es la típica persona que de repente se enamora, de repente te amo. Te conocí ayer y hoy te amo. Estoy enamorado, estoy enamorada, ya está. Y la gente se enamora así de fácil. Estas son las personas de las que hay que desconfiar. Eso no es real. Eso no es real. El amor va surgiendo poco a poco. El amor de verdad. El amor de verdad. Yo te voy dando datos, Acuario, para que tú puedas identificar a esta persona y que no cometas el error, Acuario. Que bueno, que a lo mejor tienes que vivir esta historia, por lo que sea, vívela. Pero no duraría mucho tiempo, por lo que yo he visto aquí. También te digo que tú no tardarías mucho tiempo en rehacer tu vida, ¿eh? Ya te lo digo yo. Luego, en esta historia, dice, inicias una relación y con el tiempo, no mucho tiempo, te va a dar la sensación de que esta persona, pues en cierto modo a ti te esconde. A ti te esconde, a ti no. Esta persona, a ver, entre comillas, pero sí te esconde. O sea, y eso te vas a dar cuenta. Habrá detalles en los que esta persona te esconde a cara de la gente. Acuario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Uno de los dos se siente atado ante una situación. Vamos a ver qué situación es. Y siente como que todo lo que se ha conseguido, como que se cae. Vamos a ver de qué situación están hablando. Un cambio muy radical. Un cambio muy radical. Y se siente atado a esta situación porque dice que por mucho que se hable con la otra parte no entra en razón, sigue en la misma historia. Entonces, aquí hay un desequilibrio y aquí dicen que puede llegar el momento de cerrar etapas. Cada uno que lo aplica a su historia. Y lo que sea para cada uno cerrar una etapa, ¿vale? Porque igual para mí es una cosa y para ti es otra. Vamos a seguir, Acuario. Seguimos. Acuario casados, en convivencia y novios. Una situación familiar también. Dice, ya llega el momento de poner las cosas claras y de vamos a hablar claro, de poner a la persona entre la espada y la pared. O sea, sale claro. Porque esto ya está muy dislocado. Esto ya se pone muy dislocado todo. Y dice, ya llega el momento de hacer eso. Resultado, el cierre de una etapa. El cierre de una etapa. Ya os he dicho que cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir. Dice, uno de los dos decide un cambio. Así, tal que cual. Decide un cambio. O sea, esto es lo que hay. Aquí se dice, esto es lo que hay. Aquí. Y yo necesito claridad en esto. En esta relación, esta historia. ¿Hacia dónde vamos? Ya me contaréis, Acuario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Acuario, con tu mensaje especial del amor. Dice, es momento de tener claro qué es lo que quieres. Es momento de tener claro
o de llegar a una conclusión en qué es lo que tú quieres respecto al amor, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Acuario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Hay que seguir con pruebas. Veo muchos de vosotros que estáis de médico y dices, vais a tener que seguir con pruebas, Acuario. Como que la cosa va un poquito lenta, De todas maneras, para todos los demás yo os diría, Acuario, problema de circulación y algo relacionado con los huesos, riñones, huesos y como mala circulación también. Pero bueno, como yo siempre os digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir, Acuario. Seguimos con tu mensaje general. Dice, vas a tener que tomar muchas decisiones en tu vida. Lo que creías que era muy bueno para ti ya no es tan bueno para ti. Y para esto tendrás que estar con la mente muy fría, Acuario. Nunca tomes, y mucho menos en este momento, decisiones en caliente. Acuario, número para ti, el 59. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Acuario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.